Julio cree en los ángeles, pero no de la manera habitual. Cree de una manera bastante más cruda porque tuvo contacto con uno, pero las cosas que vivió fueron muy fuertes. Cuando Julio tenía cerca de 16 años, pasó un momento muy difícil de su vida. Estaba saliendo de la preparatoria, se supone que iba a entrar a estudiar, pero la realidad es que Julio estaba confundido, no sabía qué dedicarse. Todos sus amigos parecían peces en el agua. Yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser futbolista, yo voy a ser, y ahí ponle la categoría y la profesión que gustes. Diseñadores gráficos, pintores, había personas que querían ser banqueros y bueno, había un montón de profesiones. Julio no se sentía en ninguna y veía que todos los demás eran como peces en el agua. Estaban ahí exactamente, les gustaba hablar de eso, ya iban a hacer el examen de admisión y él no había elegido ninguna profesión, ninguna carrera, no había hecho ningún intento de ingreso a ninguna universidad, pero en su casa no lo sabía. En su casa él iba diciendo que sí, que él iba a ser ingeniero como su papá, solo para tener al papá tranquilo. Y durante los siguientes 6 meses, donde se supone que estaba cursando su primer semestre, Julio se salía de casa por la mañana y se iba a andar en diferentes puntos de la ciudad, toda la mañana y parte de la tarde, hasta regresar a la casa a las 3. Les inventaba historias acerca de cómo le estaba yendo en la universidad, del problema que tenía con tal o cual maestro, y los papás estaban encantados, le decían que le echara muchas ganas, él seguía esta mentira. Y un día muy lamentable, la mentira se descubrió. Alguien, algún amigo de la familia, vio a Julio andando en una plaza, y era muy temprano, y no era la primera vez que lo veía. Cuando reportó a sus papás le resultó de lo más extraño, pero digamos que lo engatusaron de tal manera que él siguió diciendo mentiras y lo confrontaron. Le dijeron que ya lo habían visto en tal y cual lugar, que había estado allí en estas ocasiones y que eran días en los que él les había contado diferentes cosas que había pasado en la universidad. Así es que la confrontación fue directa. ¿Estás o no estás estudiando? Y dinos la verdad. Ya no queremos mentiras. Se le cae la cara de vergüenza hasta el piso y es cuando le revela de golpe que no, que él nunca se inscribió, él no estaba estudiando en ninguna universidad, y cuando le preguntan qué es lo que has estado haciendo con el dinero que te dimos para la colegiatura, va a su cuarto y regresa con una caja con el dinero. Dice, lo estoy ahorrando, no sé qué quiero hacer de mi vida. El papá de Julio le pegó tanto esta noticia, pero le pegó tan hondo, jamás se había sentido tan deshecho y tan decepcionado. Y la forma de mostrarlo, porque no encontró otra en ese momento, fue con odio, con coraje, con mucho enojo. Comenzó a golpear una mesa ya de forma descontrolada y casi se le avienta encima a Julio para soltarle un golpe, cuando entonces algo pasa, tal vez la voz de su esposa diciéndole, ¿qué estás haciendo? Detente, tu niño. Y también la cara de Julio con miedo, intentando detener el golpe de su papá. Algo hizo que se quebrara todavía más dentro de él, porque el señor se asustó de lo que estaba haciendo, sale de la casa con llaves en mano, se sube a una motoneta que tiene y arranca a toda velocidad. Julio jamás había estado tan arrepentido en su vida. Son miles de voces que tiene en la cabeza. Su amiga diciéndole desde la prepa, ve y dile a tus papás que no quieres estudiar todavía, te van a entender, ve y diles. Voces de los papás de sus amigos diciéndoles, Julio, es que no estás estudiando nada, tienes que hacer las cosas en su momento, este es tu momento de estudio. Y Julio contestando sandeces, contestando tonterías, y comenzaba a sentir un arrepentimiento horrible. La cara de su papá llena de coraje, de vergüenza, de tristeza, de decepción. La decepción era lo peor. Nunca había tenido una mala relación con su papá y había decepcionado a una persona que para Julio era importante. Estaba su cabeza llena de ideas. Su mamá está rota. Ya habrá otro momento para explicaciones, pero en este momento es tan fuerte el dolor, es tan dura la decepción, que no tiene manera de poderlo confrontar, de poder estar ahí con él. Y es ahí en esta situación que Julio está en la sala de su casa
Nunca había estado tan vacío y tan triste. Nunca había estado tan arrepentido. Y escucha que viene llegando algún tipo de camión o vagoneta, de estas viejas destartaladas que hacen un ruidazazazo cuando van pasando. Tocan la puerta de su casa. Él no quiere salir a contestar. Vuelven a tocar. Tocan el timbre. Vuelven a tocar. Y entonces alguien con una voz ya de una persona mayor, con una voz un poquito aguardientosa, le dice: ¡Julio! Julio se levanta, va caminando hacia la puerta, abre la puerta y se topa un señor medio mal vestido, camisa un poco manchada y el rostro ya de una persona de más de 60 años. Y esta persona jamás la había visto. Y Julio se le queda viendo y le dice: sí, dígame. Dice: necesito que estés tranquilo. Tu papá tuvo un accidente. Y donde dice eso, Julio tira el grito al instante: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá se accidentó! Y la señora, aunque estaba quebrada, mire, en ese momento se recompuso en 2 segundos, viene corriendo a la puerta y le dice: ¿qué pasa? Y está enfrente esta persona, está agarrando una gorrita ahí en sus manos y le dice: discúlpeme señora, pero le tengo que decir, su esposo se accidentó, yo los llevo, está aquí cerquita. Entonces los dos se suben a la camioneta de este señor, no le sacan mucha conversación. Julio va temblando, la señora está preocupadísima: ¿pero qué pasó? ¿pero qué pasó? Se cruzó un alto muy rápido, señora. Le chocó un carro, fue un accidente fuerte, prepárense porque está fuerte la escena, pero yo los llevo, ya vamos a llegar. Y entonces se para la camioneta, la mamá abre la puerta de golpe, sale corriendo de la camioneta y donde Julio está a punto de bajarse, el señor le agarra la mano. Y entonces Julio voltea a verlo y se cruzan las miradas y por un instante, dice, por una milésima de segundo, ya no era una persona mayor, era alguien mucho más joven y con una calidez, pero una calidez tremenda. Y nada más me dijo: despídete de él, despídete ahorita. Y me suelta la mano. Yo me bajo corriendo, me voy con mamá, escucho donde la camioneta se va. Papá, gracias a que llegamos, logramos alertar un par de personas, llegó una ambulancia al poco tiempo. Cuando llega la ambulancia y lo están subiendo, papá recobra el conocimiento. Estamos hablando que el golpe había sido contundente, el rostro ya no era el que yo recordaba, estaba muy mal, pero toma algo de conciencia y me acuerdo de esa persona que me dice: despídete de él. Y le empiezo a pedir perdón. Le digo: perdóname, perdóname, voy a ser de aquí en adelante una buena persona, voy a ser un buen hijo, perdóname papá, perdóname. Y entonces el papá le agarra la mano y mueve la cabeza de arriba abajo. No podía ni hablar el señor, probablemente se había dañado muchísimo. No llegó al hospital. Fallece en el camino al hospital y desde ahí Julio comienza a hacer una indagación por años. ¿Quién fue ese señor? ¿Por qué sabía que era mi papá? ¿Por qué vino y nos buscó? Y durante 5 años, que fue lo que le dedicó muchísimo tiempo, mientras estudiaba una ingeniería, porque a partir de ahí resignificó todo y ahí ya entendió, aquí tenía que hacer frente ahora de su mamá, de su hermanito, tenía que hacerse frente y era un momento ya de que no se podía dar el tiempo a estas mentiras y estas cosas. Cambió de un momento a otro, fue un momento muy fuerte también para él, pero en esos 6 años, en el tiempo que estudió, jamás entendió quién era esa persona, hasta que se graduó. Y ya graduado, en la graduación, está seguro que allá en el fondo, en el pasillo, esta persona estaba atrás sonriendo y le movió la cabeza de arriba abajo y nunca más lo ha vuelto a ver. Cuando lo vio ahí en el pasillo, llevaba la misma ropa, el mismo atuendo del día del accidente. ¿Y tú, crees en el ángel de la guarda?